Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al módulo 6 de nuestro curso de Excel básico. En este módulo vamos a aprender el manejo de gráficos en Excel. Vamos a ver cuáles son las opciones de diseño de gráficos, para qué nos pueden servir y de qué manera se pueden diseñar. Empezamos. Ante todo, vamos a ver qué cosa es un gráfico y para qué sirve, en qué casos deben ser empleados. Los gráficos son representaciones que muestran los resultados y tendencias de los números existentes en una tabla. Es decir, a través de un gráfico yo puedo hacer una representación de las tendencias hacia arriba, tendencias hacia abajo, fluctuaciones de números que he registrado en una tabla. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poderlo ver todo en forma mucho más clara. A través de un gráfico yo puedo ver los números, los resultados de una tabla en forma mucho más clara y sin ser tan analítico. Existen varias categorías de gráficos dentro de Excel. Las más usadas son las que puedes ver en pantalla. Tienes los gráficos de columna, los gráficos de barras, que son columnas pero en forma horizontal. Los gráficos circulares son los famosos pies, los gráficos de líneas, gráficos de área y gráficos de superficie. Cada uno de ellos se aplica en un determinado caso. Al crear un gráfico, tienes que decidir qué tipo de gráfico te conviene utilizar en un momento determinado, para poder mostrar los resultados en forma mucho más clara y de la forma en que necesitas que se muestre. Un gráfico de ejes como este, que es un gráfico de columnas, tiene varias partes. En primer lugar, tenemos lo que se llama el área de gráfico. El área de gráfico es toda el área de fondo de la representación gráfica, ¿no? Es toda el área de fondo. A esta área de gráfico yo puedo darle color, puedo aplicarle efectos de relleno, puedo jugar con los bordes, puedo aplicar diferentes tipos de formato. Encima de esta área de gráfico está lo que se llama el área de trazado. El área de trazado se limita al área en donde se encuentran los ejes en este caso, ¿sí? Es toda esta área en donde se encuentran los ejes y además se encuentran las columnas que representan las series de datos. En un gráfico circular, por ejemplo, también existen estas dos áreas. El área del gráfico, que es todo el fondo, y el área de trazado, que es un rectángulo que está encima del área del gráfico, que es en donde se encuentra el gráfico circular. Esta área de trazado generalmente es transparente, pero si tú deseas resaltarla, también puedes darle un efecto o un color de relleno diferente. Luego tienes el eje de valores, que viene a ser en este caso el eje vertical, que bueno, solamente se aplica en caso de gráficos de ejes, como este gráfico de columnas, también en gráficos de barras, en gráficos de área, gráficos de superficie, que contienen pues el eje vertical, que es el eje de valores o el eje de números, y también tienes el número 4, está señalando el eje de categorías, que en este caso está en forma horizontal. Luego, las columnas representan a lo que llamamos las series de datos, ¿no? Cada columna representa en forma gráfica un número determinado. Luego tenemos el título del gráfico, los títulos de los ejes. Acá en este ejemplo tengo solamente el título del eje horizontal, título del eje de categorías, pero también es posible poner un título aquí para el eje vertical, el eje de valores. Luego tengo lo que se llaman las etiquetas de datos, que son los números que se pueden poner opcionalmente en cada una de las columnas. En el caso de un gráfico de línea, puedo poner el número en los puntos donde la línea quiebra. En el caso de un gráfico circular, puedo poner los montos como montos en sí o como porcentajes. Esto puede variar dependiendo del tipo de gráfico que estés realizando. En esta parte vamos a ver todos los procedimientos que debemos seguir para crear gráficos. Gráficos de varios tipos, cuáles son los trucos que existen para la creación de los gráficos, cuáles son los procedimientos. Vamos a
conocer todo lo referente a este tema. Para el desarrollo de esta cápsula voy a trabajar sobre un archivo que se llama gráficos, el mismo que puedes descargar como de costumbre desde esta página. Bien, en la hoja ejercicio 1 tenemos una tabla con la que vamos a trabajar a lo largo de toda esta parte, que es una proyección de ventas de 5 productos. Tenemos en cada fila un producto y en cada columna un mes. Son los 4 primeros meses del año. En la columna F tenemos el total, que es la sumatoria de los 4 meses. Y en la parte inferior tenemos el total, que es la sumatoria de las ventas de todos los 5 productos. Lo que vamos a crear en primer lugar es un gráfico en el que se aprecie el nivel de variabilidad de los ingresos de un mes a otro. Lo primero que tengo que hacer para crear un gráfico es seleccionar los datos que voy a graficar. En este caso voy a seleccionar solamente el área desde A3 hasta E8. Dentro del gráfico no voy a incluir esta vez los totales, ni de fila ni de columna. Solamente he seleccionado desde A3 hasta E8, nada más. Es muy importante siempre también que selecciones los encabezados de fila y los encabezados de columna, ya que en el gráfico también aparecen. Van a indicar a qué se refiere cada serie, van a aparecer en la leyenda, van a aparecer en el eje. ¿Okay? Entonces es muy importante siempre que los selecciones. Bien, para insertar el gráfico, una vez seleccionada el área que voy a graficar, me voy a la ficha Insertar. Y aquí tienes un área, en la parte central de la ficha, tienes un área que muestra las diferentes categorías, los diferentes tipos de gráficos que tiene el programa. En este caso me está pidiendo que haga un gráfico de columnas. Entonces hago clic en este botón, que es el que me da acceso a los tipos de gráficos de columna que tiene el programa. Entonces voy a hacer un clic y aquí está. Tengo gráficos en columna 2D. Si tú pones el puntero encima, el programa te muestra cómo quedaría el gráfico si es que lo insertas con esa forma. Luego tienes los gráficos de columna en 3D. Y los de abajo son barras, ¿no? Son las columnas, pero en forma horizontal. Nosotros lo que vamos a insertar esta vez es un gráfico de columnas en 3D agrupada, así se le llama. Similar, tienes los gráficos de columna en 3D apilada. La diferencia es que agrupada aparece una columna al lado de la otra y en apiladas aparecen las columnas una encima de la otra, ¿no? Como el nombre lo indica. En este caso voy a seleccionar gráficos de columna agrupada en 3D. Le hago clic y aquí automáticamente aparece el gráfico que me muestra por grupos los montos de venta de cada producto, y en el eje vertical pues salen una escala donde muestran los montos de cada uno, y cada color representa a un mes diferente. Y en la parte inferior tienes la leyenda que te indica qué es lo que representa cada uno de los colores, ¿no? Muy bien. Este gráfico vamos a moverlo. Para moverlo tienes que agarrarlo siempre desde el borde. No lo agarres nunca de la parte central, porque el gráfico tiene muchos elementos que son movibles. O sea que si tú lo agarras desde una parte central puede que lo desconfigures, puede que muevas algún objeto. Entonces siempre es recomendable agarrarlo desde el borde. Lo voy a agarrar desde el borde y lo voy a poner encima del espacio que está marcado para gráfico 1. Luego este gráfico yo puedo redimensionarlo, puedo cambiarle el tamaño, puedo cambiarle la forma a través de estos círculos que están en todo alrededor. Voy a hacer clic en el círculo que está en la esquina superior derecha y sin soltar el botón del mouse lo arrastro de esta forma. El gráfico se va a moldar, se va a adaptar a la forma que tú le des. Por ejemplo, le voy a dar una forma horizontal y mira,
El gráfico se adapta a la forma que tú le des. Voy a darle la forma que me indica el recuadro. Ahí está. Y ahí quedó, ¿sí? Ahora, uno de los elementos que figuran ahorita en el gráfico es el título del gráfico. En el título yo puedo tipear, puedo hacerle un clic y luego otro clic para tipear el título que quiera poner. Eso es muy sencillo. Otra forma en que yo puedo insertar un título al gráfico es enlazándolo con el título de la tabla. De tal manera que si yo hago algún cambio en el título de la tabla, el título del gráfico se va a actualizar automáticamente. ¿Cómo se hace este procedimiento? También es muy sencillo. Le haces un clic al título del gráfico y enseguida te vas a la barra de fórmulas, haces un clic, escribes igual y señalas la celda en la que se encuentra el título que quieres enlazar. En este caso es proyección de ventas. Le hago un clic y va a aparecer pues la referencia de celda donde se encuentra el título de la tabla. Presiono Enter y automáticamente el gráfico va a tomar el mismo título de la tabla. Si en algún momento quiero romper ese enlace, basta con que borre el contenido de la barra de fórmulas y automáticamente el título ya se independizará y podré cambiarlo ya en forma pues independiente. Al costado derecho del gráfico que he creado tengo varios botones, ¿no? Tengo 3 botones. El primer botón es para cambiar, para poder añadir o quitar o modificar diferentes elementos del gráfico. Aquí, por ejemplo, yo puedo eliminar lo que son ejes, si no quiero que se muestren los ejes, miren. O puedo también, acá tengo una flecha que me muestra un submenú desplegable. Puedo hacer lo mismo en forma independiente, solo con el eje vertical primario y el eje horizontal primario. Bien, los títulos de los ejes. Acá yo puedo activar los títulos de los ejes para que muestre a qué se refiere cada uno de los ejes que tengo en el gráfico. Luego también puedo desactivar, si quiero, el título del gráfico. Puedo colocarle etiquetas de datos también, miren. Poniendo el puntero encima aparecen automáticamente. Puedo ponerle la tabla de datos también debajo del gráfico. Si yo activo esta opción, va a aparecer los datos que estoy graficando. Luego puedo desactivar las líneas de cuadrícula. Las líneas de cuadrícula son las líneas que aparecen detrás de las columnas, las líneas horizontales. Yo acá puedo activarlas o desactivarlas. Y luego está la leyenda. La leyenda yo puedo cambiarla de ubicación. Si quiero que se vea a la derecha del gráfico, quiero que se vea arriba, quiero que se vea a la izquierda, quiero que se vea en la parte inferior, o de una forma personalizada entrando a más opciones. Entonces, a través de este botón más yo puedo pues editar los elementos que contiene el gráfico según lo que necesite mostrar. El siguiente botón es el botón de formato, que me permite cambiar los estilos y cambiar los colores de los elementos del gráfico. Y luego tengo el botón de filtros, que me permite pues filtrar la información que está en el gráfico. Yo puedo ocultar parte de la información, por ejemplo, si no quiero que se vea el mes de enero, lo desactivo. No quiero que se vea el mes de marzo, también lo puedo desactivar. Quiero eliminar alguno de los productos, también puedo hacerlo. Le doy aplicar y se aplican todos los cambios que he realizado en el filtro para mostrar solamente parte de la información que tengo seleccionada en la tabla. Antes de cerrar este menú de filtro voy a volver a activar todas las opciones para que el gráfico se muestre completo. Activo todo nuevamente, hago clic en el botón aplicar y todo regresa a como estaba inicialmente. El siguiente gráfico que voy a producir en este ejercicio número 1
debe mostrar las diferencias de ingresos producidos por los 5 productos en los 5 meses. Va a contener el mismo rango de datos que utilicé en el primero, pero va a estar dispuesto en forma diferente. Es decir que en la leyenda debe aparecer un color para cada producto y cada grupo debe representar un mes. ¿Cómo logramos esto? Bueno, primero selecciono todo el rango de datos, me voy a insertar, voy a crear otro gráfico de columnas agrupadas, ahí está. Y lo que voy a hacer para hacer que esto se invierta, los datos se inviertan, que el nombre de los productos pase a la leyenda y los meses pasen al eje horizontal, es clic en la ficha diseño, el botón se llama cambiar entre filas y columnas. Le hago un clic y automáticamente va a cambiar y se van a agrupar las columnas en forma inversa. Bien, voy a colocar el gráfico, siempre agarrándolo desde el borde. Voy a colocarlo en el área indicada. Voy a reducirle un poco el tamaño vertical. Y voy a ajustarlo horizontalmente también. Y voy a igual vincular el título con el título de la tabla. Ahí está. De esa manera he realizado dos gráficos utilizando exactamente la misma data, pero mostrados de diferente manera gracias al botón llamado cambiar entre filas y columnas que se encuentra en la ficha diseño. En la hoja de ejercicio 2 me pide que cree un gráfico de barras que compare los ingresos de febrero a abril. Entonces voy a realizar un gráfico únicamente utilizando parte de los datos que contiene la tabla. Para esto debo seleccionar solamente esa área del gráfico. Voy a seleccionar en primer lugar el rango de los encabezados de fila y luego voy a seleccionar, utilizando la tecla control, los montos de febrero y los montos de abril, incluyendo el encabezado de columna. Es muy importante que recuerdes dos cosas en esta parte. El rango de selección debe ir siempre desde la misma fila hasta la misma fila. Acá podrás apreciar que en la celda A3 está en blanco, sin embargo la he seleccionado también, porque yo sé que en las otras columnas que debía seleccionar había datos en la fila número 3, por lo tanto todas las columnas que selecciono, todos los rangos que selecciono deben ir siempre desde la misma fila hasta la misma fila. Y la segunda cosa que debes recordar es que no debes cliquear dos veces en la misma celda al momento de seleccionar. Debe ser una selección limpia. Seleccionas el primer bloque, luego ahí recién presionas la tecla control y seleccionas los otros dos bloques sin detenerte, sin cliquear dos veces en la misma celda. Una vez hecha la selección, vamos a irnos a la ficha insertar y nos vamos a la categoría de gráficos de barra. Y vamos a seleccionar aquí un gráfico de barras apiladas, ¿sí? Para que veas un poco la diferencia. Hago un clic y ahí está la comparación de los ingresos de febrero y abril. Febrero está representado por el color celeste y abril está representado por el color ladrillo. A este gráfico voy a hacerle algunos cambios. En primer lugar, no quiero que se muestre el título del gráfico. Entonces hago clic en el signo más y aquí voy a eliminar el título. Le hago un clic al check para que desaparezca. Y la leyenda no quiero que se vea abajo, quiero que se vea aquí a la derecha. Entonces me voy a la leyenda, despliego el submenú y le digo que quiero que se vea al lado derecho. Las líneas de la cuadrícula no quiero que se vean, las voy a desactivar. Hago un clic aquí y se desactiva. Bien,
Dentro de la ficha diseño, cuando tengo seleccionado el gráfico, dentro de la ficha diseño tengo una galería de estilos. Aquí tú puedes cambiar las características que quieras, características visuales que quieras del gráfico. Aquí vamos a desplegarla y podemos ver que muestra todas estas posibilidades de estilos. Voy a seleccionar, por ejemplo, el segundo, el estilo 2. ¿Sí? Que, bueno, ha cambiado la disposición de la leyenda, la ha puesto arriba y han vuelto a aparecer las líneas de la cuadrícula. Cosa que yo nuevamente podría desactivar, pero creo que queda bastante bien de esa manera. Luego, al costado de la galería de estilos, tienes un botón que dice cambiar colores. Aquí tú puedes cambiar la gama de colores que estás usando en el gráfico. En este caso va a agarrar solamente los dos primeros colores. Esta paleta está diseñada para agarrar hasta 6 colores diferentes en cada caso. En este caso, como tengo solamente 2 series de datos, va a agarrar los dos primeros colores. Más abajo tengo escalas monócromas que muestran el mismo color en diferentes intensidades. Yo me voy a quedar con el tercero que muestra rojo con naranja. Le hago un clic y automáticamente pues ya queda aplicado el color que he seleccionado. Más a la izquierda tengo un botón que dice diseño rápido. A través de este botón yo puedo cambiar también los elementos del gráfico en una forma rápida. Cada una de estas opciones ya tiene diseños predeterminados, diseños prehechos que se ajustan pues a diferentes medidas de necesidad. Entonces voy a quedarme con el número 1, y voy a desactivar nuevamente el gráfico. No quiero tener el título del gráfico, así que me quedo solamente con el gráfico de esta manera. Muy bien, voy a ubicar mi nuevo gráfico en el área indicada y voy a ajustar su tamaño para que cubra toda el área. En la hoja ejercicio 3 me pide que cree un gráfico circular que muestre en porcentajes el total de venta de cada producto. Voy a crear el gráfico y luego lo voy a mover a otra hoja. En este caso me pide nada más que grafique el total de cada producto. Entonces voy a seleccionar los encabezados, es muy importante. Y también voy a seleccionar la columna de totales sin llegar a la fila 9, ¿no? Sin llegar a la fila 9, solamente los montos totales de los 5 productos, nada más. Y luego me voy a la ficha insertar y agarro la categoría de gráfico circular. Voy a agarrar un gráfico circular en 3D. Y ya está insertado. Muy bien. A este gráfico puedo hacerle varios cambios. En primer lugar, podría cambiarle el estilo para que aparezcan diferentes elementos y diferentes gamas de colores, etc. Y también puedo cambiar la escala de colores. Es lo que voy a hacer ahorita. Voy a ponerle la última escala multicolor, que es con tonos verdes, amarillos y azules. Le hago un clic y ahí está. Ha cambiado. Y ahora, cuando tengo un gráfico circular como este, tengo la opción de separar todas las partes del gráfico que aparezcan separadas, o puedo separar solamente una de las áreas. Depende de lo que necesite. Si tú haces un clic en cualquiera de las áreas del gráfico, automáticamente se van a seleccionar todas. Si tú quieres separar un área específica, por ejemplo, voy a separar esta área verde, le haces un clic solamente a esa área y arrastras hacia afuera. No hay movimiento lateral, todo es desde el centro hacia afuera. Ahí está. Entonces, de esa manera he separado
solamente el área que quería. Ahora, puedo aplicar lo que son rellenos, bordes y efectos en forma personalizada dentro de este gráfico. Para esto debo abrir un panel de formato que se abre haciendo doble clic en cualquiera de los elementos del gráfico. Voy a hacerle clic al área de gráfico y este panel aparece inmediatamente en el lado derecho de la pantalla. Este panel va variando dependiendo de lo que tenga seleccionado en la pantalla, del elemento que tenga seleccionado en el gráfico. Por ejemplo, yo tengo seleccionado ahorita el área de gráfico y me muestra todas estas opciones son referentes al formato de área de gráfico. Tengo un botón que es el balde de pintura que me sirve para cambiar relleno y borde. Tengo otro botón que es un rombo con un reflejo que es para aplicar efectos. Y tengo otro botón que es para cambiar el tamaño y propiedades. Efectos y lo que son colores de rellenos y bordes. En este caso voy a aplicar un relleno. Fíjense, tenemos acá 6 opciones de relleno. Automático es el relleno que bota el gráfico cuando recién lo creas. Vamos a ponerle un relleno de color sólido. Selecciono la opción y abajo puedo seleccionar el color que quiera como relleno del área de gráfico. Voy a poner un celeste. Luego, ¿te acuerdas que en la primera parte hablamos que había otra área que estaba encima del área de gráfico, que era el área de trazado? Voy a hacer un clic por aquí. Fíjate, ya aparece el cartelito que indica que estoy sobre el área de trazado. Selecciono. Y aquí voy a ponerle otro tipo de relleno al área de trazado para que puedas ver de qué manera se puede distinguir o resaltar. Voy a ponerle un relleno con imagen o textura. Cuando selecciono esta opción, me aparece todos estos detalles de configuración en la parte inferior. A través de esta opción yo puedo poner como relleno una imagen cualquiera, una foto, haciendo clic en el botón archivo. Hago clic en archivo y escojo la foto que quiera poner y la puedo poner como relleno. También puedo entrar a internet, buscar en algún buscador alguna imagen, la copio y a través del botón portapapeles puedo pegarla como relleno de este elemento. También me da opción de buscar archivos en línea, ¿no?, dentro del banco de imágenes de Microsoft. Bien, en este caso no voy a aplicar una imagen, voy a aplicar una textura. Tengo acá una pequeña galería de texturas. Voy a ponerle, por ejemplo, textura de mármol blanco. Le hago un clic y verás que aparece como relleno el mármol blanco. Ahora voy a ponerle además un borde. Me voy a la parte inferior y le digo que ponga un borde de línea sólida de color azul oscuro y aumento aquí el ancho de el borde. Muy bien. De esa manera queda resaltada el área de trazado sobre el área de gráfico. Ahora, al área del gráfico que he resaltado, que he separado de las demás, voy a seleccionarla una vez, 2 veces para que se seleccione sola, y voy a aplicarle un efecto tridimensional, un efecto 3D, formato 3D. Tengo acá además efectos de sombra, efectos de iluminación, efectos de bordes suaves. Yo voy a aplicar en este caso un formato 3D. El bisel superior es un efecto que se va a aplicar en la parte superior del área que tengo seleccionada. El bisel inferior, pues en la parte de abajo, ¿no? Entonces agarro el bisel superior y miren toda la cantidad de diferentes
biselados que tengo. Yo voy a seleccionar el primero, el círculo. Para que sea más notorio, voy a aumentarle el ancho y el alto. ¿Sí? Voy a ir aumentando. Voy a aumentarlo hasta 25. Hacerlo de esta manera o puedes escribir el número también. Tanto ancho como alto. Hasta 25. Ahí está. Se podrá apreciar de que el borde ha tomado una forma redondeada. Una forma de bisel. Ese mismo efecto voy a aplicarlo aquí en el área amarilla, pero con otro tipo de biselado. Pongo bisel superior nuevamente y voy a ponerle el bisel llamado pendiente. Igual, acá ahora voy a escribir el número, voy a ponerlo a un grado 30 de ancho y 30 de alto también. Presiono Enter y aquí puedes apreciar de que se ha aplicado el efecto en 3D, que lo que hace es básicamente redondear el borde. Muy bien. El título lo voy a eliminar utilizando este botón. Quito el título del gráfico y voy a añadir lo que se llaman las etiquetas de datos. Las etiquetas de datos que me deben mostrar los porcentajes que representa cada área. Entonces activo la opción etiquetas de datos y si tú despliegas el submenú te va a mostrar diferentes ubicaciones que puedes darle a la etiqueta. Al final tú puedes reajustar eso manualmente, ¿no? Puedes tener un ajuste perfecto, puedes tener una llamada de datos que es con un globo como de diálogo. Puedes ponerlo en el extremo externo o en el extremo interno, que es donde yo lo voy a dejar. ¿Sí? Extremo interno. Y ahora, a través de la columna de formato, yo voy a cambiar. No quiero que muestre el número, el monto, sino quiero que muestre qué porcentaje representa del total cada uno de ellos. Entonces hago clic en cualquiera de las etiquetas para que se seleccionen todas. Y enseguida me voy al panel de formato. Y aquí automáticamente se ha seleccionado la última opción, que es opciones de etiqueta. Y aquí en opciones de etiqueta voy a seleccionar porcentaje. Voy a desactivar valor. Y ahí de esa manera se muestran los porcentajes en lugar de las cantidades. Ahora, yo puedo hacer cambios en el formato del número. Tengo varias formas de hacerlo. Yo voy a optar por irme a la ficha inicio y voy a aumentarlo utilizando las herramientas de formato. Voy a aumentarles en primer lugar el tamaño. Están muy pequeñas mis etiquetas. Y voy a cambiarles el color. Voy a ponerles un color blanco para que resalte. Y además voy a ponerlas en color negrita, con el efecto de negrita, con el estilo negrita. Y nada más, creo que ya se ven en forma bastante clara. Una vez terminado mi diseño, el diseño de mi gráfico, lo voy a llevar a otra hoja. Hay dos formas en que yo puedo mover un gráfico de una hoja a otra. La primera forma que te voy a mostrar es ponerlo como elemento dentro de una hoja ya existente. Voy a aumentar una hoja más y aquí voy a mover el gráfico que está en la hoja ejercicio 3. Para moverlo debo seleccionarlo primero y dentro de la barra de diseño, al final tengo un botón que dice mover gráfico. Le hago un clic y me aparece una ventana de diálogo con dos opciones. La de abajo dice objeto en, o sea, voy a mover el gráfico como un objeto en una hoja ya existente. Acá me muestra
una lista de todas las hojas que tengo dentro de este documento. Voy a moverlo a la hoja 1, que es la que acabo de crear, y le doy aceptar. Ahí está. Entonces el gráfico aparece ya en la hoja 1 como objeto sobre las celdas en las cuales yo puedo añadir pues más información, ¿no? La otra forma es mover el gráfico a una hoja nueva, y si selecciono esa opción ya no aparece una hoja de cálculo. El gráfico va a tomar el tamaño de toda la hoja, ya no van a haber celdas ni tampoco va a haber la posibilidad de cambiar el tamaño o de mover el gráfico dentro de la hoja, que como acabo de hacer. Para esta opción hago clic nuevamente en mover gráfico y selecciono la primera, la que dice hoja nueva, y aquí le doy nombre, que es el nombre que va a aparecer como etiqueta para la hoja que estoy creando. Voy a ponerle gráfico circular y le doy clic en aceptar. Ahí está. El gráfico entonces se ha trasladado a una hoja nueva y ha tomado el tamaño de toda la hoja. Ya no hay celdas, no hay posibilidad de insertar más información, solo muestra el gráfico. En la hoja ejercicio 4 me pide que cree un gráfico combinado de columnas y líneas con los montos de venta de los 3 primeros productos en los 4 meses. De la misma manera, voy a seleccionar primero el área que voy a graficar. En este caso son los 3 primeros productos en los 4 meses, de enero a abril. Voy a insertar un gráfico de columnas en 2D. Me voy a insertar y enseguida me voy a columna en 2D, columnas agrupadas en 2D. Bien, aquí en el gráfico puedo apreciar de que tengo los 3 productos representados por 3 colores diferentes, que están agrupados por meses. Ahora, una de estas series de datos, la del producto 1, voy a convertirla a línea. En primer lugar, voy a mostrarte cuál es el botón que se utiliza para cambiar el gráfico de una forma a otra. Dentro de la ficha diseño, tienes el penúltimo botón que dice cambiar tipo de gráfico. Aquí tú le haces un clic y aparece todas las opciones de categorías de gráfico con sus respectivos detalles, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, convertir este gráfico a un gráfico de barras. ¿Sí? Le hago un clic, enseguida acepto y ya tengo el gráfico convertido en barras. Voy a regresar, voy a volver a cambiar tipo de gráfico y voy a regresarlo a como estaba en forma de columna. Acepto nuevamente. Y ahora, para cambiar, para combinar dos tipos de gráfico en uno, voy a hacer la misma operación, pero previamente voy a seleccionar una de las series, la serie que voy a convertir, que es la de productos. Hago un clic en cualquiera de las columnas de productos y ya seleccionada la serie, hago clic nuevamente en cambiar tipo de gráfico. Y aquí automáticamente me va a mostrar las opciones combinadas. Voy a elegir la primera, que es la combinación de columnas y línea. Le hago un clic y enseguida acepto. Y de esa manera la serie de producto se ha convertido en una línea. Ahora, a este gráfico voy a hacer algunos cambios. Voy a arreglarlo. Voy a cambiarle en primer lugar el estilo de diseño. Voy a ponerle un estilo de diseño con un fondo oscuro. Este de aquí. Luego voy a agarrar el título y no lo voy a vincular. Voy a escribir
el título. Lo selecciono y escribo proyección de los 3 primeros productos. Ahí está. Proyección de los 3 primeros productos. Listo. ¿De qué sirve crear un gráfico como plantilla? Supongamos que en tu trabajo tú tienes que presentar un informe periódicamente, supongamos cada semana, que incluya un gráfico. Entonces la primera vez que realizas el informe, inviertes una cierta cantidad de tiempo en el trabajo del formato para que el gráfico te quede muy bien y lo guardas como plantilla. La siguiente semana te van a entregar otros datos con los que vas a tener que hacer otro gráfico similar para que no tengas que trabajar nuevamente en el diseño del gráfico. Simplemente jalas la plantilla que guardaste la semana anterior y la aplicas en el nuevo gráfico. ¿De qué manera se guarda una plantilla? Es muy sencillo. Le haces clic derecho encima de cualquier parte del gráfico pegado al borde y ahí en el menú contextual vas a ver que está la opción que dice guardar como plantilla. Clic. Si estás trabajando en tu computadora, vas a querer guardar la plantilla dentro del sistema de Excel. Entonces en ese caso no cambies la ruta del archivo. En la carpeta en mi computadora sale Microsoft Plantillas Charts. ¿Sí? Esta ruta no debe ser variada. Lo que sí voy a cambiar es el nombre. Voy a darle un nombre que diga proyección de ventas. Le doy clic en guardar y el gráfico ya ha sido guardado como plantilla y ya lo tengo a mi disposición para poderlo usar en futuras ocasiones. En la siguiente hoja voy a poder ver de qué manera puedo jalar la plantilla para aplicarla en un nuevo gráfico. Voy a poner mi gráfico por aquí y me voy a la hoja ejercicio 5. Aquí te voy a enseñar un atajo de teclado que te sirve para generar un gráfico en forma rápida. Dice, usando un atajo de teclado, el atajo de teclado es Alt F1, genera un gráfico que muestra los montos de ventas de los productos 3, 4 y 5 en los 4 meses. Entonces, productos 3, 4 y 5 en los 4 meses, selecciono toda el área correspondiente, que es desde A6 hasta E8. Y enseguida voy a presionar las teclas Alt F1. Presiono Alt y sin soltar Alt, presiono la tecla F1. En el caso en que las teclas F estén asignadas a otras funciones, como ya te expliqué anteriormente, debes presionar la tecla Fn y luego la tecla F que quieras utilizar para de esa manera poder activar la función real de esa tecla. Muy bien, esto va a generar el nuevo gráfico en un formato de columnas agrupadas en 2D. Para poder aplicar la plantilla que creé en el anterior ejercicio, voy a entrar nuevamente al botón que dice cambiar tipo de gráfico, que está en la ficha de diseño. Y aquí dentro de la ventana de diálogo voy a seleccionar en la parte izquierda, dentro de la columna de categorías, la segunda opción te dice plantillas. Seleccionas y aquí yo tenía una plantilla guardada anteriormente y esta es la nueva plantilla que he creado en esta sesión. Entonces selecciono la plantilla que voy a aplicar y hago clic en aceptar. Y automáticamente el gráfico que había creado con mi atajo de teclado toma la forma y características de la plantilla que había generado en el anterior ejercicio. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de este módulo 6. Ya sabes, cualquier consulta que tengas puedes dejarla en el módulo de consultas de aquí de la página de NetZoom Plus. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente módulo.